Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafter Vemos Corazones No Sabemos, tu historia a tu manera. Es este espacio que todos nuestros creativos con su gran corazón y gran generosidad han venido abriéndonos ese espacio para que podamos entrar en esos talleres, abrir esa puertica y ver qué hacen cuando no están en el craft room, conocer un poquito más de sus procesos, de su historia de vida contada por ellos mismos. Por eso siempre les decimos, queremos que este podcast sea una fuente confiable de información, porque será siempre su protagonista quien viene y nos cuenta su historia a su manera, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer un viaje maravilloso hoy. Vamos a ir a la tierrita, sí señores, vamos para mi hermosa Colombia. Y de Colombia, precisamente vamos a ir a una zona que muchos conocen y no conocen precisamente por las maravillas que encontramos allí. Pero ya están más o menos sabiendo de dónde hablamos, la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Sí, señores, nos vamos para nuestra querida Medellín. De pronto nos podemos comer una arepita así blanquita sin sal y con hogadito, ¿cierto? Bueno, pero mientras tanto, vamos a ver qué nos trae nuestra invitada. Sí, señores, es invitada, ya les dije la primera pista. ¿Por qué? Porque somos más las mujeres, siempre lo he dicho, que se atreven a venir y abrir su corazón y contarnos su historia. Entonces, vamos a empezar con las pistas. Por ahí estuvimos averiguando, porque siempre lo hacemos, como les digo, y nos dijeron, no, es una persona encantadora. Mira, ella viene, te explica, te enseña, estoy en su membresía y me parece espectacular, le encanta combinar los colores como no sé, como que en esos colores que ella escoge, como que viene tanto de ella, dicen, me decía tan bonita, me dijo, escoge unas paletas de color, como que a uno le da una alegría, se contagia de esto que ella siempre está transmitiendo. Entonces, es una persona muy bonita, ¿cierto? De la que estamos hablando. Y otra persona me dijo, no, mira, es una amiga muy buena. Uy, mire, si tenemos, yo a veces he tenido así como bajones y ella me dice, no, pero mira, hagamos esto, hagamos lo otro, y de alguna manera me hace reír o me echa un cuento, como decimos aquí, y me hace reír y me hace olvidar y ya, se me pasa lo que tenía en ese momento. Entonces, es una gran amiga, con un corazón generoso, ya sabemos que le gusta esa explosión de colores en sus trabajos. En estos días la hemos visto en unos proyectos maravillosos que están haciendo ya, preparando por ahí esta festividad especial que viene, ¿no? La Pascua, nos estamos preparando. Entonces, otra característica que tiene, alguien me dijo, no, a mí me encanta, cuando yo la conocí, a mí me llamó muchísimo la atención que yo estaba pasando en Instagram y vi esa foto de perfil. Yo dije, wow, esta persona es espectacular. Y entré a ver y sí, tal y como está la foto de su perfil, tiene ella bien acomodadito su feed, con esos colores, con esas explosiones en cada uno de sus proyectos. Entonces ya podemos ir haciendo como cuentas, como quién tiene una foto particular, como quién tiene una, les voy a decir yo, como una pañoleta en su cabeza, muy colorida. Alguien me habló de que no, a ella le gusta mucho estar variando como que llama la atención con sus lentes, es muy buena conversadora, y de eso ya he por ahí como probado un poquito. ¿Sí saben de quién están hablando? No, ella siempre nos dice, no, es que las cosas hagámoslas con amor, muchachas, como hablan los paisas. No me sale el paisa porque yo soy más de la otra partecita, pero dice, todo lo tenemos que hacer con amor, y precisamente su Instagram es Por Ti Hecho con Amor. ¿Sabemos de quién estamos hablando? Pues sí, señores, hoy aquí en Crafter Vemos Corazones No Sabemos tenemos a nuestra querida Cristina Ramírez de Por Ti Hecho con Amor. Bienvenida, Cristina, gracias por haber aceptado esta invitación. Qué linda, Laura, qué linda, me hiciste pero sacar la super sonrisa con esa presentación. Pero ves, sí, yo te dije, es que aquí empezamos con una bella sonrisa, porque siempre queremos como, sí, como tenerles ese pequeño feedback. En todas las me remasterizaste, qué linda, muchas gracias por esta presentación tan bonita. No, imagínate, es que siempre les digo, ¿no? Hacemos preguntas a personas así que vemos que frecuentemente están contigo en tus live, en tu membresía,
para saber precisamente qué piensan, ¿no? Porque una cosa es cuando uno está aquí frente a una cámara y sabe uno que detrás hay tanta gente, pero no sabemos qué están pensando o qué están Ajá. recibiendo de nosotros, ¿no? La Y lectura qué que hacen lindo de eso, cada ¿no? Que uno. Qué perciben tu bonito. esencia, ¿no? Ajá. Qué Me bien. encanta, muy lindo eso, ¿no? Me hace sentir que realmente pues en este caminar, en este transitar que no ha sido fácil, pues bueno, vamos por buen camino, vamos por buen camino si hay una bonita percepción, así como tú la Sí, estás sí. mencionando en esa introducción. Exacto, y quiere decir que como decimos, ¿no? Podemos irnos a dormir todos los días con la conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Qué lindo. Así De es, mi verdad que Laura. sí. Y ahora, como le digo yo a todos los invitados, vamos a hacer un viaje. Te invito a que nos subamos en una cápsula del tiempo y vamos a retroceder unos mesecitos, les digo yo siempre, para que no nos preocupemos, unos mesecitos atrás nada más. Y vamos a empezar a conocer tu historia. ¿Te parece? ¿Nos vamos? Claro que sí, Ok. ventanita abierta por aquí, Entonces, ventanita abierta. entonces arranquemos, sí, señores. Entonces, vamos a esos inicios, a tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Dónde naciste? Primero que todo, nos explicas bien dónde naciste, cómo está conformada tu familia, cómo era esa primera infancia para Cristina. Yo soy más paisa que la arepa, aunque por ahí hay un debate que si es de Venezuela o que si es de Colombia, pero bueno, más paisa que la arepa, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín. Nací en un hogar súper tradicional, papá, mamá e hija. Fui hija única y luego fui pues porque mis padres ya son unos angelitos que trascendieron hace ya un buen par de años y están en el cielo, son mis ángeles, mis protectores. Ay. Entonces, en esa infancia, pues para mí fue lo más, digamos, lo más solicitado para ellos era tener un hermano. Yo siempre en Navidades, yo ni regalos ni nada, yo hacía un hermanito, una hermanita, pero bueno, mis papás en su infinita sabiduría decían no. Económicamente hay que mirar, hay que sopesar. Mi papá era una persona que se proyectaba enormemente, pues como en un futuro y bueno, una universidad, un estudio, ¿qué vamos a hacer con 2 hijos? No, uno solo y bueno, se quedó este personaje, esta mujer aquí en ese seno del hogar. Wow. Mi mamá, una mamá protectora, amorosa, que eso jamás pues con el paso de los años lo olvidaré y su ausencia, a pesar de que ya pues han sido 15 años de wow. haber ella trascendido, cada día momentos relevantes, sean bonitos, no tan gratos, en fin, siempre mi mamá está presente, añorando ese ser tan lindo de que cuanto un abrazo, un besito, una palabra sabia no desearía pues tenerla. Mi mamá siempre fue la protectora, una mamá de la que te recoge, la que mamá gallina. La que te espera a la salida de la escuela, la que se sentaba contigo a hacer tareas, y mi papá el proveedor. Así fue pues como esa crianza y ese crecer con ellos, donde pues realmente puedo tener las experiencias más bonitas y más hermosas, porque realmente de mi papá jamás, te digo Laura, jamás en la vida me levantar la mano. Mi mamá sí me da mis regañitos y mis jalones de orejas, pero mi papá era un... Siempre la mamá es la culpable, ¿se dan cuenta? Jamás en la vida yo tener referencia, pero mi mamá sí me da unas palmaditas ahí cuando a veces le subía el tono de voz. La mamá lo que pone el orden. Así era. Ah, ya. Pero bueno, entonces en tu familia, ¿cómo era la dinámica? ¿Tenías más primos? ¿Tenías más amiguitos? ¿O cómo era esa infancia? Yo me crié, ¿Con quién compartías? Sí, yo me crié, mi infancia fue más con primos un poco más grandes que yo. Nosotros eran en esas casas, Laura, en donde vivían varias familias. En un piso vivía una familia, en otro otra. Así, esa fue mi infancia. Entonces en un primer piso vivía una tía con sus hijos, que eran mis primos. Entonces yo bajaba al primer piso, jugaba con ellos, en fin. Y ya pues en la tarde me iba para mi casa. Y así me era tranquilita, Cristina. Cristina era la niña, era la tranquilita. Mucho, muy tranquila, de verdad que de verdad, muy juiciosa. No era ni plaguita, como decimos acá, plagas como inquieta, no, para nada. Traviesa. No, era muy, sí señora, no señora, pero siento que esas rienditas que mi mamá apretó tanto, porque claro. no era
era estricta, pero con amor llegaron a forjar lo que soy ahora en día, definitivamente. Claro. Y mi papá también, porque mi papá era definitivamente un pan de Dios, como decimos, pero, Ay, qué lindo. pero siento que mi mamá fue la que forjó ese carácter en muchos momentos que veo yo como que, digo, estoy aquí, esta es mi mamá, o sea, me veo ahí. Claro, claro, ¿no? Porque es eso precisamente, ¿no? En los hogares siempre como que hay uno que es más dominante, Sí, no porque sea que domine y que sea malo, no, sino en el sentido bueno, ¿no? El que lleva como las riendas, ¿no? Y siempre, de pronto para nosotros en nuestras generaciones, era como la mamá la que quedaba en casa, la que estaba sí, allí al frente de todo, ¿no? Y llegaba ajá, papá y todo como en misa. así Pero eso era. es para los que éramos terribles, ¿no? Para ti que era juiciosita, eso no aplica. No, no, no. Sí, o sea, la verdad que sí Y fue ya muy en la funcional. escuela, entonces ya cuando empezamos a estudiar y todo, cómo éramos en la escuela, éramos aplicaditos, Fui muy digamos buena que era estudiante, juicioso. de verdad De que verdad, fui muy buena wow, señoras estudiante. y señores, aquí tenemos otra excepción de la Fui regla. muy buena ¿Sí ven? estudiante, muy, como dicen ahora, no sé esa palabra todavía se usa, era muy nerd, muy, de verdad que Ah, qué lindo. académicamente me iba muy bien y me caractericé por ser muy, muy responsable con ese compromiso, pues que con Wow. mucho esfuerzo mi papá me dieron, luego que pasé a la universidad igual. Entonces, ese legado que es invaluable, que es la educación, lo supe aprovechar bastante. Qué bueno. Eh, Y es un poco de lo que nos venían diciendo, ¿no? Discúlpame que te interrumpa ahí, que se ve, o sea, ya lo que tú dices, ¿no? Tu formación de ser aplicada a lo que nos estaban diciendo. Si ves que se comprueba el que es así es. organizada, que organiza todo, que escoge todo, que hace Uh todo. Qué -huh. bonito, ¿no? Cómo se va reflejando eso que nosotros transmitimos, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente somos? Qué lindo, de verdad que sí. Y ya entonces, en todo lo que es etapa escolar, a la pequeña, grande, antes de ir a la universidad, ¿ya te gustaba todo esto de las manualidades? ¿Ya Nada, eras curiosa Laura, por el sabes arte? que no, nada, ¿No? imagínate que, no sé si a ti te tocó, había una materia que era artística, ¿Mm? ¿sí? También ahora que está en primero de primaria, tiene artística y Sí, sí. usaban, creo que todavía lo manejan unos libros para hacer ejercicios de puntillismo y todo eso. Sí, Yo sí. era nula, y mi mamá me los hacía, mi mamá era una alcahueta y me los hacía. Yo Ah, pero la mi mamá señora me era, sentaba a la hacérmelo, alcahueteaba también. nunca se me va a olvidar, bodegones y cosas de esas con punticos. Mi mamá me hacía eso. Yo decía, no, yo no soy capaz. Y ella se sentaba muy alcahueta así, me los hacía. Empecé yo a ver esa luz, ese tema manual, esa habilidad, fue mi mamá, porque justamente mi mamá tenía un don hermoso en sus manos. Ella cosía, tejía, Ah, qué bien. bordaba, pintaba, o sea, todo lo manual mi mamá estaba ahí. Yo Mm, siento que también ella en aras de buscar un espacio para ella, en claro. ese maternar que agobia, en muchas ocasiones nos Sí, agobia sí. tanto, ¿cierto? Eh, Claro. entraba a cuanta clase manual, entonces yo la veía pintando, a Qué veces la veía bonito. tejiendo, bordando, porque hacía unas cosas en macramé, unos proyectos espectaculares, y Mm, empecé a ver esa fibra en mi mamá de que qué lindo eso. claro. Entonces, yo jamás pensé, de hecho, cuando ya empecé como a buscar bueno, y yo que esa formación ya más de universidad y todo eso, ¿qué quiero hacer? Ajá, Por allá yo exacto. di ¿Qué tumbos, decidimos estudiar por allá di entonces? tumbos y yo me presenté a arquitectura. Sí, no pasé. Yo Wow. soñaba con hacer, con todos esos Con planes, todas construir las casas, vainas. hacer planos. Ay, Bueno, qué lindo, me las pudo, me maquetas. pudo, me pudo el examen, porque era un examen muy, muy cuchilla, muy duro. Me acuerdo que era como de geometría, una cosa así. No, yo creo que me pelé en todo sentido. Trigonometría te meten allá también. Me pelé en Wow. todo sentido y bueno, y resulté estudiando psicología. Ah, Siempre también ese tema del estar, del contacto con el ser, con claro, ser la esencia. definitivamente un espejo para el otro, porque un psicólogo, su rol es ese, el ser el espejo en todo sentido frente a esa Sí, persona que te abre su corazón y su alma. claro, Me puse a estudiar psicología. Me fue muy bien, afortunadamente, qué pues me fue bueno. muy bien académicamente. Logré ejercer mi carrera por 15 años luego de haberme graduado. Ajá. Y bueno, llegó esa campanita. Pero yo hago ahí un paréntesis.
yo hago ahí un paréntesis, porque no puede ser posible que nos hayamos perdido, que del bachillerato, va bien, decidimos estudiar psicología, nos graduamos la psicología, la ejercimos 15 años, pero yo quiero retrocederme de nuevo ahí, volvamos a esa etapa. Cuando llega la adolescencia, cuando llega este momento en el que decidimos que queremos salir, que de pronto somos ya un poco rebeldes, como que nos dejamos de hacer un poco de tanto obedientes, porque ya conocemos otro mundo, se nos abren los ojos. Claro. ¿Cómo fue esa temporadita? Es que fue un cambio radical, mira, porque yo toda mi etapa escolar, hablo de primaria, y de secundaria, yo estudié en el mismo colegio, desde chiquitica, en esa época se usaba kinder, no kinder. Era ni siquiera preescolar, transición y todo, sino lo que era kinder, kinder. A 11, a bachillerato, hasta 11, de monjas femeninas. Todavía es hasta 11, sí, en Colombia. Sí, todavía es hasta 11, lo estudié en un colegio de monjas religioso y era femenino. Te digo que pues ese mundo como de rumbas y de cosas, para nada. Entonces, como yo me gradué del bachillerato, me gradué a los 15 años, yo pasé a la universidad de 15 años. Imagínate, plena adolescencia, despertar, porque claro, yo decía, wow, ¿qué es esto? O sea, desde la infraestructura, porque yo estudiaba en un colegio como muy recogidito, y pasar a una universidad con un régimen tan adultas, porque yo tenía compañeros o que eran contemporáneos a mí, pero mucho más mayores, en fin. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, eso fue un golpe grande. Entonces empieza los viernes, la salidita, que se va uno a la universidad o alrededor de la universidad, que a tomar la cervecita, que vámonos para allí, que vámonos para allá, que vámonos para acá. Entonces yo dije, que el trabajo, ese mundo a mí se me abrió, es un panorama gigante. De ahí es donde vuelve otra vez y juega mi mamá. Me decía, ojo, pilas con eso, porque mi papá era como, ay, no, mire la niña lo que está haciendo y está llegando tarde y en fin, como que venga y apretémosla más. Pero mi mamá, déjela que viva, que es una etapa que ella tiene que vivir, pero al mismo tiempo, pues también con tiraba la cuerdita. Wow. Entonces sí, hubo una época, claro, entonces como ese despertar de tener como el famoso libro que anda por ahí, Juventud en Éxtasis. De tener tanta libertad y tanta soltura, pero también tanto compromiso, ¿cierto? Porque ya era la responsabilidad plenamente mía de rendir académicamente, de poder con un manejo tan distinto de lo que es una universidad, de que pues si copias bien, si no copias, o sea, no hay nadie que te esté diciendo, no está el policía encima. No, y las notas o el informe donde el papá se presenta, absolutamente nada, al final de semestre. Es que venga mañana con su papá. Tenga su resultado y su proceso, y le fue bien, y si no, bueno, afortunadamente, como te digo, me fue muy bien, pero sí, yo siento que ese despertar y en esa transición de pasar tan joven a estudiar y tener como esa ventana que para mí totalmente distinta, sí, fue como que, o sea, duro. Me quedé y muy noviera, muy enamorada, o cómo fue para el corazoncito de Cristo. Claro que sí, en esa ilusión, en esos primeros amores que uno dice, pues que este es el definitivo, y este es el amor de toda la vida. Sí, y esas tufas, esas lloradas que uno se pegaba, porque ay, no, ni siquiera ni siquiera se acercaba a lo que era un amor real y genuino, pero uno juraba pues que ese era el amor que te iba a si no era ese no podía vivir. No, exacto, así era. Creo que todo lo vivimos, esas lloradas, esos amores que a veces uno cree que iba a ser el fin del mundo y resulta que no, pues no. Descubrimos que de amor no se muere. Ajá, y que afortunadamente ahí no fue. Y que no era en realidad el amor, ¿no? Sí. Después lo que uno entiende es que no se haya muerto de amor, lo que pasa es que no era el verdadero amor. Exactamente. Eran solo esas pantallas que se hace uno, ¿no? De dilucidar lo que en realidad puede llegar a ser, ¿no? Sí. Y entonces,
de toda esta etapa, un recuerdo así, un recuerdo bien bonito que tú digas, bueno, yo de mi infancia, en mi casa, eras hija única, pero entonces sería en este Sí, caso con tus papás. ¿Qué recuerdo así que tú dices, bueno, esto será un momento en el que siempre que estábamos juntos en un momento especial nos recordábamos y nos reíamos tanto, pero es una cosa que a la misma vez será de toda la vida, un recuerdo muy mira, lindo. Laura, yo no tuve la posibilidad de disfrutar tanto a mis abuelos. De hecho, los Ok. abuelos, los hombres, yo no los conocí. Ya cuando yo nací, ya habían fallecido. Ujú. Pero hay algo que siempre quedará en mi memoria y son mis abuelas. Ajá. Murieron yo siendo muy niña, pero aún Ah, así esos recuerdos de mis abuelas perdurarán ujú, por lo protectoras, por ese amor como tan, es ujú, diferente, o sea, lo que sentía yo por mis abuelas es un amor, ujú, no comparo con los hijos, ¿cierto? No comparo con el amor de padres, pero era ese ujú. amor de más protección, o sea, de más, Sí. de recordar, por ejemplo, de mi abuela materna, eh, cuando iba a la casa que me hacía cremas. Ay, Laura, esas cremitas que hacía mi abuela, Sí. cremitas de jugo, y le colocaba el palito de madera. Yo disfrutaba ir a la casa de mi abuela por eso, porque me hacía cremitas y la niña, y era la niña por acá y la niña por allá. Y de mi abuela paterna, recuerdo mucho que mi abuela paterna y mi mamá iban juntas a mercar, a un Wow. supermercado Con la que suegra. todavía existe, Se iba con la suegra. que se llama El Éxito. Ah, El sí. Éxito, almacenes Éxito. Entonces mi mamá me llevaba y yo empezaba a señalar, porque mi mamá me preparaba, no hay plata, no vaya a pedir, no hay dinero, Ay, no se vaya a antojar porque no se vaya a poner a llorar, no hay plata, bueno, en fin, yo me la llevo, preparaba pero antes no de. pida. Yo la llevo, pero Entonces yo empezaba a ver cositas y, mamá, ya acuerdas de lo que le dije, y mi abuelita por detrás, échelo, échelo, échelo. Entonces esa alcahuetería de mi abuelita, porque la el complicidad, ¿no? dulcecito, la cosita, en fin, ay, pobrecita la niña, yo se lo regalo, o sea, esas cosas, la verdad, eso no se olvida Sí, porque sí, sí, finalmente sí. esos seres tan lindos que, bueno, no los puedo disfrutar, pero son recuerdos que Te me causan este quedaron al menos momento, sí, recuerdos bien lindos, ¿no? Pues dice sí, sí, uno, sí, de lo malo lo bueno, ¿no? Al menos lo menos malo. ajá. Ujú. Lindo. Em, entonces ya, bueno, pasamos la universidad, estuvimos estudiando, estuvimos enamorándonos. ¿Cuándo empieza para ti de verdad como esa historia de decir, bueno, voy a conocer al hombre que es de mi vida, voy a conocer ahora sí el que es, el que va a ser como serio? ¿Cómo se dio esta historia para ti? Mira, Laura, que ni se dio, ni lo pensé, De porque verdad. quien es mi esposo ahora, Mauricio, quien es mi esposo y que ya este año, en junio, vamos a cumplir 10 años de Wow. casados. Yo a Mauricio lo conocía en esa época de adolescencia, a nosotros nos tocó que eran como esos grupos, esas de las amigas, Ah, y sí, grupo de amigos, entonces nos juntábamos, y, bueno, y salíamos, en fin, o compartíamos una tarde en las de escalas, parche, una como noche, decimos, de exacto, parche. y él estaba ahí en ese grupo, pero aparte, sin novedad, o sea, para mí era una persona más. Uno más ahí. De hecho, él fue en esa época de adolescencia novio de una de mis amigas. Y pasado el tiempo, nos separamos, cada uno tomó como su rumbo, sus planes, en fin, Mm. y me desconecté en comunicación en cuanto a ella, a muchos más, porque ya cada uno pues como que va forjando Sí, ya. sus propios caminos e Mm, intereses, y esas amistades pues cumplen como su ciclo y su momento de, sí. algunos transitan, otros permanecen, en fin. Eh, Me reencontré con él en esa época que estaba el auge del Facebook. Ya ahora pues no sé qué tanto, porque yo con esa red social Yo poco tampoco. interactúo, Sí. pero en ese auge pues que estaba el Facebook, así pues en su furor, que Ah, te mandaba ya. solicitud del uno, que Que el vamos a otro, que ver a no sé quién qué, vemos por ahí. y que tengo tantos amigos, porque uno decía, ay no, pues tengo no sé cuántos amigos, cuando pues, finalmente pues era un número, no representaba nada. Mm. Llegó la solicitud de Mauricio. Y yo, ve, ¿qué será la vida de este hombre? Bueno, y empezamos a conversar. ¿Y qué hay de ti? Bueno, y yo estoy aquí, trabajo en tal parte. Ay, qué bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estudiaste? Porque han pasado un poco de años, un Claro. poco de años.
Y de hecho él no vivía ni siquiera en esta ciudad, vivía en otra ciudad, trabajaba en otra ciudad. Mira, estoy trabajando en otra ciudad, pero en vacaciones, cuando salgan mis vacaciones de acá del trabajo, voy a visitar a mis papás a Medellín. Qué bueno, tal cosa, sí, en estos días viajo, si quieres, entonces nos conversamos, nos vemos, nos desatrasamos, en final, listo, normal, o sea, una cosa como normal, que sí. Debe volver a retomar amistades en esa... Un reencuentro de la escuela, como diríamos, ¿no? Como hacíamos con las amigas de la escuela, ¿no? Un reencuentro de exalumnos. Exacto, así fue. Entonces nos escribimos o... Bueno, no sé, ve, yo estoy acá en Medellín, veámonos, listo, vámonos en tal parte. Y esa cosa como que, ve, y este hombre tan interesante, como que yo no lo había visto con esos ojos. Es que, ¿y usted cómo es que era así? Yo no sabía. Yo, le pasaron los años, pero para bien. Y así comenzamos a conversar, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar? Voy a estar aquí en vacaciones, fue en temporada de diciembre, y ya en enero me tengo que regresar. En fin, él trabajaba en esa época en un juzgado, y los juzgados los cerraban en temporada de navideña, sí. Y bueno, y con eso pues, y salgo y vamos allí, vamos allá, y claro, yo también estaba en vacaciones de mi trabajo, y empezó a surgir esa chispita y ese querer y ese gusto, y bueno, eso se fue transformando en un noviazgo a distancia, que no fue fácil llevarlo, porque eso era algo complejo, tener una relación a distancia. Por ahí dice que felices los 4, pero bueno, no sé si en mi caso fue felices los 4, pero lo supimos manejar. Él toma la decisión de que ya no más, de que está cansado de estar, de ir y venir, de vaya y venga, en fin, renuncia nuevamente acá en Medellín, y ya pues la relación se formaliza más todavía. Claro. Wow, ese hombre estaba de verdad interesado. Convivimos un año, y yo le dije, bueno, y entonces, ¡qué bien! En esa convivencia de ese año, de estar juntos, de compartir ya un espacio, porque yo ya vivía sola, bueno, mi mamá ya había fallecido, yo vivía sola, soledad, y eso, bueno, y entonces, ¿vamos a seguir así como en vida de novios o ¿Y el anillo para cuándo? El anillo para cuándo, y bueno, nos casamos, como te menciono, ya vamos a cumplir 10 años. En ese plan nunca, y de hecho lo conversamos mucho, en esa época de noviazgo lo conversé mucho con él, porque era más mi posición, la de él no tanto. Dije, no, yo no quiero tener hijos, eso sí para mí es claro, yo no quiero tener hijos. Sí, vamos a construir una familia, pues va a ser una familia de 2, pero no con hijos. No, porque Laura, yo vivía en un relajo, o sea, en un relajo para mí era trabajar, era súper juiciosa, súper así de gimnasio, deportista, entonces salía al trabajo con mi morral o mi maletín con el gimnasio, iba, hacía lo que querías, literal, llega el fin de semana. Pero como nunca sabemos los planes del que está arriba, llega el fin de del semana, que manda de verdad. Vámonos para cine. Acá se usa mucho el ir a pueblear es ir a conocer diferentes municipios. Entonces vámonos para acá, el domingo para allá, vámonos a almorzar allí, vámonos a tardear allí. Esa era la libertad plena. Sí. Plena, pero llega un punto en donde, bueno, y entonces. Y conozco ese plan, así. Me encanta. Vamos a seguir así, más en mí, más surgió en mí, claro. Porque para él sí fue claro, yo quiero hijos, pero bueno, si no llegamos a un acuerdo, yo te lo respeto. Y fue en mí que surgió, porque estuvimos casados sin hijos casi 5 años. Claro. Es momento, además de la edad, que yo ya estaba más madurita, diciendo, si no vamos a tener hijos ahora, pues ya después va a ser más complicado. Está oro calla para siempre. Exactamente. Usted como hombre no tiene lío. Nosotras, pues sí, en eso. En tener nuestro reloj biológico. Va cobrando factura. Y llega Laura, pues entonces mi primer hijo. ¡Wow!
O sea, fue una cosa que se fue dando. Dijiste no, pero ya la vida te va ablandando, se despierta. Yo digo, es que llega el momento como que se te despierta ese instinto, ¿no? Yo no sé, Exacto, como así esa fue tal curiosidad, cual. como que ya uno Así va fue tal y cual. donde uno va, no, es que estoy con mi hijo. No, todas con hijos, todas las amigas con hijos y uno No, dice, yo decía, bueno, Laura, yo decía, no, yo no tengo ese flow de mamá, o sea, yo no me veía, ay, que llega un domingo, entonces llevémoslo a clase de natación, y yo decía, no, qué flojera eso, pasar uno de fútbol. estar relajado, que la clase de natación, que la clase de no sé qué, que el ir a un centro comercial a buscar jueguitos, ay, no, ¿qué es Los eso? pañales, Bueno, trasnochar, Dios esas mío. trasnochadas tan duras que son. Y Qué bueno, lindo. llegó. Y entonces, ya cuando va a llegar tu hijo, entonces, ¿cómo empieza ese cambio? ¿Cómo se transforma tu vida? Porque bueno, todos decimos, bueno, no, es que la maternidad nos cambia la vida, sí, todo va de cabeza, todo esto, pero en ti, hablando precisamente de lo que tú decías, tú tenías toda tu vida organizada, tu trabajo, ya tú sabías tu rutina, tu trabajo, Sí, tu gimnasio, tu deporte, tu esto y tu fin de semana a pasear. ¿Cómo se cambia todo esto? Y es que entonces también ahí nos das una lucecita. Es de ahí que entonces empiezan a hacer como esta idea de hacer un claro, emprendimiento, o sea, así nació un es. bebé y se estaba formando el otro al mismo tiempo. Es que de hecho el nombre se llama por Emilio, o sea, por ti, porque fue por Emilio, por mi primer hijo que di todo este vuelco tan tenaz y mejor dicho, me Qué formateé nombre tan en bonito, todo sentido, Emilio. porque claramente no somos las mismas luego de que nuestros hijos nacen, y eso es imposible, o sea, y qué aburrición, ser lo mismo que éramos antes de. Sí, A veces siento, Laura, que esa maternidad que muchas veces se romantiza, sí. nos va dejando a nosotras como mujeres unas culpas sin necesidad. Ay, Nos sí, damos y tanto palo es sí, que somos tan severas y tan duras sí, con nosotras mismas que es cierto. pretendemos encontrar esa mujer que había antes de... No la vas a encontrar porque florece, porque se Lo único, reestructura, cambia. No es que se me pierda. dio risa, discúlpame, me dio risa. Lo único que conservamos de antes, de los kilos que traíamos y los nuevos que adquirimos. No los nuevos, porque eso ya es el Pues cuerpo, dice ya. mamá. Eso y no le mete cuchilla y le mete bisturí y le mete de cirugía, eso no, pues en mi Ay, caso fue se quedan ahí, imposible, esos sí se enamoran de uno. imposible. Hay cuerpos muy bendecidos Eso, y la genética muy hermosa, pero en mi caso no para nada. no. Entonces, mira, como yo venía de un trabajo en donde justamente era un enfoque de trabajar con la niñez vulnerada. Por 15 años yo trabajé con niños que eran maltratados, abusados, abandonados y había una medida de protección que hacía que eran retirados del medio familiar porque sí o sí había que restituirles los derechos, eran retirados de su medio familiar y eran en su momento ubicados en medio institucional. ¿Sí? Entonces todo ese proceso me quedó acá. Yo decía, ¿cómo yo teniendo un hijo y no teniendo ni a mi mamá? Y en ese momento ya la mamá de mi esposo también había fallecido. Ay, sí, Yo a manos de quién voy a dejar mi hijo. Para mí Laura fue la revolcada, pero impresionante, claro, impresionante. Porque todo el tiempo mientras yo estaba embarazada yo decía un mes más, o sea, va avanzando este embarazo, va a llegar una maternidad, una licencia, pues que uno interrumpe, acá en este caso son 3 meses en Colombia, 3 mesecitos y algo. No son nada. Y mi bebecito, ¿en manos de quién va a quedar? O sea, yo lo bajar en manos de un tercero cuando veo tantas situaciones que tristemente se ven con los niños y de personas que tú o confías o le delegas o incluso hasta el mismo entorno familiar son los que vulneran. Exacto. ¿Yo qué voy a hacer con mi niño? Entonces para mí eso fue una angustia, pero que fue angustia, de verdad, angustia. Claro. Mi esposo captó eso y me decía, no, o sea, no estás teniendo vida, ni vas a disfrutar de una licencia, ni vas a disfrutar de ese tiempo, porque todo el tiempo estás pensándolo así. Estás pensándolo así. Yo decía, pero yo cómo hago para verlo diferente si eso es lo que yo vivo. Exacto. O sea, voy a estar más de 8 horas porque era un trabajo en el que yo sabía que horas entraba y no a qué hora salía, porque me dan a veces las 9, 10 de la noche metida en mi trabajo resolviendo circunstancias cotidianas de los niños que se evadían, que
pasaban situaciones, porque teníamos niños en ese momento, eran niñitos de 6 a 17 años, imagínate la mezcolanza, y era una institución mixta, entonces te puedes encontrar todo tipo de situaciones, me imagino, pero situaciones que uno dice, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo me cuestionaba en muchos momentos, ¿yo qué hago acá? ¿Cómo manejamos esto? Yo no me puedo ir sin resolver esto, sin que esto, o sea, hay una situación, hay que contener, hay que hacerle cierre a algo que está, mejor dicho, latente en esta institución. Yo no me podía ir y me daba todo ese tiempo, no eran angustia, acá pues claro. 7, 8 horas, no, eso era más, a veces tenía que trabajar los sábados, los domingos, y yo decía, o sea, voy a ir a pasar a cuidar unos niñitos que lo necesitan, pero lo mío, sabes cuidar ¿qué? O sea, eso, vas o sea, a manos de terceros. Entonces, entonces mi esposo me dice, listo, asumámoslo. Si ese es tu sentir y si te hace sentir tranquila al estar acá con él, hagámoslo. Laura, para mí eso fue un cambio bastante duro, porque un respiro, años, pero 15 años de mi vida en donde fui tan independiente económicamente, en donde pues tenía tanta libertad, a pesar de que era un trabajo que absorbía bastante, pero era independiente en mucho sentido, y para mí la independencia económica y en una mujer para mí es vital para muchas cosas, no porque el antojo, que me quiero esto o aquello, sí, eso es chévere, pero el que tú te sientas útil, porque eso para mí es una palabra útil, en donde tú puedas decir, necesito esto, pero también en mi hogar puedo suplir estas cosas, que si bien mi esposo es el que asume la gran parte pues, de la tenencia, carga, del tema pero económico, que uno también pero aporta. Exactamente, pero que si mi esposo y yo lo respaldo, yo lo puedo hacer, no tengo que esperar a que él me diga, espérame a que llegue o ya te voy a transferir, yo lo puedo hacer, yo lo puedo suplir. Eso, Laura, para mí es, o sea, como que vuelvo a recuperarme y vuelvo como a tomar la rienda de lo que antes era, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, eso para mí fue muy duro, muy duro. Yo tuve depresión postparto, una depresión, pero dura, Laura, muy dura, muy dura, porque yo dije, o sea, ¿yo qué hago aquí? Yo digo, ¿dónde está mi vida? Lo que yo te decía ahora. ¿Dónde está mi vida? La quiero volver a tener, la quiero volver a recuperar. Mi gimnasio, mi ropa, porque es que llega eso, es ese momento, ¿no? Que muchas veces dicen, no, sí, tan lindo, y que romantizan la maternidad, lo que tú decías, pero la realidad, la cruda realidad es que a veces cuando te entregan el bebé recién nacido, tú lo miras y como que en ese momento reaccionas y Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? O sea, ya ahora esta cosita estará siempre conmigo. Estará siempre conmigo, ya es como un brazo más, como una extensión. Esas trasnochadas, o sea, yo todo eso lo transité sola, mi esposo y yo, entre mi esposo y yo, pero no estaba esa asistencia de que, bueno, está mi mamá, o hay una hermana, o en fin, ella, mientras está con el bebé, yo duermo, no, eso era él y yo para todo, absolutamente para todo. Que había una señora que nos colaboraba, que iba a la casa, le hacía aseo, en fin, pero ese tema de las trasnochadas, de la lactancia, porque eso para mí fue las horas de tener que estar controlando el tiempo para lactar y todo. Ay, te digo pues que eso tan lindo que se ve la mamá, ay, yo no lo viví, yo no lo disfruté. Yo tampoco, yo decía, pero cómo hacen pilladas preciosas, hermosas, siempre con el bebé así, esos bebés duermen todo el día, 24 horas, porque el mío no, cuando yo me miraba, yo decía, Dios mío, esas ojeras ya me llegaban aquí. Dios, no me queda tiempo de peinarme, uy, ay, Dios mío, yo como que no me he cepillado los dientes, corran para cepillarse los dientes. Sí, me daban las 2, 3 de la tarde y yo, no me he bañado, ni siquiera me he bañado, o sea, ¿a qué horas? Es que yo que era de las que a las 6 de la mañana ya estaba bañada, vestida, lista, y ahora no. Ajá. Entonces en esa situación en la que viví tan dura, porque para mí fue muy dura, yo digo, ¿yo qué voy a hacer? O sea, voy a maternar, sí, 24/7, pero y entonces mi otro ser, lo que soy como mujer, lo que a mí me gusta, yo a qué horas voy a recuperar todo esto. Y para mí, vuelvo y te reitero, el tema de la independencia económica me hacía mucho hueco, me movilizaba mucho, ¿cierto? Claro. Pedir para mí pedir y decir me hace falta esto, me hace falta,
para mí es tenaz, desde mi estructura, que fui tan independiente desde tan temprana edad, pues era muy duro, era muy duro. Entonces, pues, ¿yo qué me pongo a hacer? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en ese ¿qué hago? Surgió una idea de, bueno, vamos a comenzar a ser independientes económicamente, vamos a emprender, a hacer algo. Que hay en el momento, que hay como que se esté vendiendo, que esté en este momento como en el comercio. Y en esa época, por lo menos acá, había un auge muy grande del tema de las gomitas. No sé cómo se conozcan en otros países. Las gomitas venían de figuritas, de fruticas, de gusanitos, de todo eso, y lo vendían en cajitas, así organizado, por los colores y todo, y estéticamente se veía muy bonito. Empecé con eso. Entonces busqué las cajitas, yo ni siquiera las hacía, es más, yo ni siquiera tenía mi plotter, ni siquiera tenía mi máquina. Claro, ¿no? Tú solo sabías que querías hacer algo. Que necesitaba trabajar, ¿cierto? Entonces empezamos todas, con la familia, con los amigos que aún quedaban, y bueno, ¿y yo cómo empiezo entonces a ofrecer esto? ¿Qué red? ¿Por dónde? Y en esa época pues estaba Instagram también como en ese auge. Creé mi cuenta y las primeras publicaciones de hecho están ahí, mis cajitas de gomitas. Luego empecé yo entonces creo que para todas siempre Pinterest ha sido un referente muy grande. Empecé a mirar en Pinterest, bueno, buscando gomitas, buscando aquí, buscando allá. Empecé a encontrar unas cajitas en craft. Y esas cajitas las decoraban y a esas cajitas le colocaban que la tacita, que el dulcecito, que no sé qué, que entonces si era el día, por ejemplo, de la secretaria, ¿cierto? Entonces estaba que una agendita, que un lapicero, y yo, qué interesante esto, voy a empezar a hacerlo. Y empecé a hacerlo así. Entonces mi círculo, mi entorno de quienes fueron en su momento mis compañeras que me ayudaron bastante y me empujaron bastante. Ay, qué lindo eso que estás haciendo. Ay, yo quiero uno. Ay, haceme para tal persona. Ay, tal. Y así empecé. Entonces, en esa búsqueda. Y el voz a voz, ¿no? Que va ayudando siempre. Empecé yo a ver unas cajitas mucho más elaboradas y yo, ay, ¿cómo se hará esto? ¡Qué bonito! Y empecé a ver K-Topper. Yo no sé, por ahí me llegaron los K-Topper y yo, ¿cómo se hace esto? Y recuerdo que la primera información en la que yo recibí fue de una brasilera que se llama Camca. El nombre es CHA. Y ella trabajaba mucho desde eso, desde el empoderamiento de la mujer, como un tipo de emprendimiento, y entonces con eso hay rentabilidad, y yo, me empezó como a enganchar ese discurso que ella tenía, y con ella fue la primera persona con la que yo me empecé a acercar a este mundo de la papelería y del plotter. Interesante. Entonces empezaste a buscar información, a ver qué. Entonces con ella sí, yo creo que fue incluso la primera persona que yo comencé a seguir, y todavía ella tiene su cuenta y todavía ella tiene su Instagram. Ella ofrecía cursos. ¿Cuál era esa plataforma? Hotmart, ¿no? Exacto. Ahí tenía en su plataforma en Hotmart, tenía una clase desde cero para empezar a cómo hacer un K-Topper. Sí, wow. Yo me sentaba en esas clases y yo decía, pero eso es tan difícil, ¿cómo hacer eso? Y yo, pero ¿cómo y las brasileras que eran ya muy adelantadas, muy elaboradas, ¿no? Claro. Y ella poco hablaba español, trabajaba en ese momento con una chica española, le traducía que el desplazamiento, que la... ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Eso, que el corte, que la cuchilla, y yo perdida, pero aún así enganchada. Entonces, Laura, lo que no exista en YouTube, no. O sea, lo que tú no encuentres ahí, y empieza este personaje a consumir contenido, yo voy a buscar qué es cuchilla, configuración, qué es configuración, y entonces para el video y ensaye, para el video y vuelve y repita, y así poco a poco le fui como botando el miedo, porque yo al verla a ella, que apasiona mucho verla a ella, claro, yo quiero mi máquina,
y empecé a ahorrar de lo poquito que vendía, y mi esposo también me dio ahí una ayudita, en fin, compré mi Cameo 3, esa fue mi primera máquina. Mi bebé, mírala, es esta. Compré, y todavía la tengo, ahí tengo mi Cameo 3, eso es un caballito de batalla, eso es una... Es un sol. Esa máquina, yo creo que no vuelve pues por lo resistente. No, con todo lo que hablan de la 4, de la 5, de todas, yo la 3. Empecé con ella. Ve, Laura, material fue el que boté, porque empecé a cortar, lo primero que, como con el primer material, el acercamiento que yo empecé a tener fue con vinil. Con vinil, porque las cajitas se decoraban en esa época con vinil, entonces tú le colocabas en la parte de la tapita feliz día, y el feliz día era con el vinil y tú se lo pegabas, y yo decía, esto es lo último, mejor dicho, Guaracha, claro. Yo me creía, pues, mejor dicho, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Y fue mucho el vinil, el material, y los tapetes que dañaba, en fin, todo eso en ese vinil. Ay, sí, dime, por favor, que tú también cortaste tapetes. No, eso quedaba, mejor dicho, inservible, no había cómo. Yo, pero esto se me pega, entonces yo no sabía que el tapete venía con ese pegamento, entonces yo pegaba eso y le hacía fuerza, y después para desprenderlo era imposible, o sea, todo eso lo viví, te digo que de tutoriales. Ya entonces claro, tú vas consumiendo ese contenido, pues claro, Instagram te va mostrando más, te empieza a salir, te va mostrando más y te va mostrando más. Yo llegué a donde IMA, ahí fue a la comunidad de IMA, que IMA muy hermosamente, muy generosamente me acogió, y empecé pues a consumir también como ese contenido tan lindo que ella tiene, que es un manejo también muy bonito, más allá del tema estético, porque estéticamente las bellezas que hace pues es algo que enamora, pero también esa filosofía tan bonita que transmite de creerte el cuento, de saber que se puede, ¿cierto? Y yo me lo fui también creyendo, porque una cosa es que tú lo escuches, otra cosa es que tú te lo creas. Sí, o que me lo repita, pero... Y en ese acercamiento, pues, ella fue muy linda, que gran parte de lo que he logrado se lo debo a ella, porque fue una persona que me metió el cuento de que no solamente creía en mí, sino que me invitó a que realmente lo viviera y lo sintiera, ¿cierto? Claro. En muchos momentos pues me dio esa ventanita tan bonita, esa posibilidad tan bonita, porque estaba en sus clases, antes de que ella tuviera su suscripción, ella tenía sus clases que era por ¿cómo se llama esta otra plataforma? Vimeo. Ella tenía sus clases. Okay. Las clases eran por Zoom, pero los videos los subía a Vimeo, entonces todas sus clases las tenía, y escucharla, verla a ella, apasiona totalmente. Entonces ya fui como puliéndome más en ese tema del manejo del programa, de saber que poco a poco pues podía empezar como a ponerle mi toque, de que era un proyecto, por ejemplo, que podía obsequiar, pero yo le daba como mi estilo, o le daba mi enfoque, o le daba ese cambio. Sí, mira de lo que siempre se habla, ¿no? De que te pueden regalar un archivo, pero hazlo tú. Entonces, en eso tan bonito, ella me decía, mira lo que has logrado, mira que se puede, mira qué tal cosa. Bueno, me da la posibilidad de participar en el Craftalón, que fue un Craftalón de San Valentín. Yo siento que en ese Craftalón fue como esa ventana que se me abre aún más para poder mostrar quién soy yo, ¿cierto? Para poder ver que lo que aprendí con ella, pues bueno, ahí está el fruto. Me acuerdo que fue un proyecto muy bonito que le puse con todo el amor del mundo, fue una bandejita que hice de San Valentín. Y esa pues siento que fue, digámoslo, como en mi inicio, ahora sí como más formal en este mundo. Como el lanzamiento ya la tenía yo allá aquí, y entonces, siga pues, hágale pues hágale pues, ay, no se quede ahí, tiene que seguir, hágale. Entonces empecé a recibir unas devoluciones muy bonitas de las personas que me comenzaron a seguir, que si vendía archivos o publicaba algo que si estaba a la venta, o que si daba clases, y yo decía yo, no, y yo a qué horas, y mis hijos, porque ya había nacido Pedro, ya estaba muy bebé, y yo a qué horas, o sea, no, yo
procrastinaba y le sacaba todos los peros, pero era el miedo. El miedo. Sí, A es que eso es lo soltar. que lo paraliza a uno, ¿no? El miedo Era a el miedo a qué dirán, soltar, cómo a será. enfrentarme a lo desconocido, pero si yo no me Sí, enfrentaba, yo qué iba a saber, qué me iba a encontrar, pero era el miedo a desacomodarme, porque yo ya estaba acomodadita, haciendo mis proyectos que quería, en fin, pero ya como ya escuchar el otro que quiere, o ya están como viéndote como un referente en cierta manera. Ay, decía, no, yo le sacaba todos los peros, que el internet, que la hora, que esto, que todo lo que vos los querás, niños, todo que lo la que vos cocina, querás, que la escuela, todo. todo lo que vos querás. Entonces, siempre ella estuvo ahí, siempre Ima estuvo ahí, hágale, ¿qué hubo? Y entonces, ella siempre era como, yo la sentía así, como el dedito y entonces, hágale pues, ¿qué más va a esperar? ¿Qué más va a esperar? Y me lancé, entonces ya dije, bueno, vamos Qué entonces bonito. a dar ese paso, que ya pues sí, quienes me siguen y han estado pues desde el inicio conmigo me están pidiendo como, hágale, que lo estamos esperando, queremos ver su trabajo. Hace 3 años, ya mi suscripción va a cumplir 3 años, Wow. ahora en marzo o en abril, creo que es en abril o en marzo, no recuerdo, no, en abril cumple 3 años mi suscripción y empecé con mi suscripción, en donde ya pues puedo decir que hay personas que desde el día 1 han estado conmigo, constantes, Bueno. En fin, pues ha sido una experiencia muy bonita. Claro, Porque y lo que dicen, ¿no? Tú te preparaste, estuviste ahí esperando, y bueno, a la fin siempre decimos todo llega en el momento que se tiene que dar, ¿no? Y todo se abre en el momento que se tiene que dar, porque siempre tenemos como un sueño, pero nos preparamos, nos organizamos y vamos como madurando todas esas ideas, ¿no? Y el hecho de ya sentirnos como más prácticas en lo que hacemos, ¿no? Qué lindo. Y ya decides así. Y siempre vuelvo y digo yo, vuelve y sale, ¿no? El querer tú tener organizado, el siempre, o sea, ha sido como siempre el hilo conductor en esta historia y de lo que nos decían, ¿no? Que esa está siempre allí, que se dedica, que está acompañando, y es de lo mismo que de pronto recibiste, ¿no? Que tuviste ahí quien estuviera acompañándote, asesorándote, diciéndote, lánzate, y es como eso mismo que tú les transmites a tus alumnas, ¿no? De que bueno, háganlo con amor, nos decían siempre. Sí, es que ella dice siempre, hagámoslo con amor, hagámoslo con paciencia, hagámoslo bien, que nos quede, ¿cómo es? Bonito y con buena letra, que se dice, despacito y con buena letra, pero que se hagan las cosas bien, ¿no? Qué lindo. Y ya, entonces, en toda esta evolución, para ti, ya que organizas tus clases, tus proyectos, ¿cómo es para ti el proceso creativo? Para decir, bueno, vamos a hacer este mes, voy a hacer una suscripción de mariposas, entonces, ¿cómo es ese proceso creativo para llegar a tu producto que vas a presentarle a tu grupo? Mira, yo siempre he sido abanderada de algo, y es que si tú estás en este rubro, si tú estás en este cuento de la papelería, puedes escoger, o lo hago por hobby, porque me entretiene, porque no es lo que me va a generar a mí un ingreso principal, porque tengo otra fuente, tengo un trabajo principal de, no sé, presencial, 8 horas, en fin, y este es mi pasatiempo, o 2, lo escojo como un factor que me va a ayudar a futuro a generar un ingreso y que sea quizás, pues, o aspiro o que quiero que sea mi trabajo, nombrarlo así como mi trabajo, ¿cierto? Entonces en esas 2 líneas, en esos 2 enfoques, yo me enruto más por la segunda, porque fue lo que yo viví, ¿sí? Claro. Ya viví esa época de hacerlo por hobby, porque me parece chévere, porque me parece bonito, ya lo viví, ahora lo tomo por el camino 2, que lo veo como un factor de rentabilidad. Y en ese enfoque de rentabilidad procuro trabajar o ofrecer dentro de la suscripción proyectos que sean rentables, que sean vendibles. Claro. Siempre lo he dicho, con mucho respeto, y con mucho respeto lo hago. Tú ves proyectos estéticamente muy lindos, pero no son rentables. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista de tiempo, porque es un proyecto que te va a generar a ti
2, 3 días, no lo vas a terminar en una tarde o en una noche, te va a generar 2, 3 días mientras lo haces. Desde lo práctico, ¿te lo van a comprar? Probablemente sí te lo compren, pero no te lo van a comprar por volumen. No te lo van a comprar por volumen, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caminar, en ese ensayar, yo viví esos dos. Hay proyectos que son muy lindos, hay proyectos que uno dice, wow, o sea, que abre por aquí, por allá, el sistemita se mueve, todo ese bling bling que se le pone tan hermoso, pero no son rentables. Y desde lo práctico, ¿quién te consume? ¿Qué busca? Primero, por ejemplo, si es para una fiesta o una celebración, volumen. ¿Por qué? Porque quieren esa mesa bien bonita, llena de cositas bonitas, de cajitas, en fin. No van a pensar en un centro de mesa que se mueve, que tiene todo, sí, muy lindo, pero ajá, ¿qué vas a regalar? ¿Y qué más vas a decorar en esa mesa? Necesitas volumen, y en ese volumen te lleva a ti a que tengas que producir en masa, que tengas que agilizar, que tengas que ser más operativa. Entonces no te puedes quedar 2, 3 días haciendo un proyecto, porque entonces el resto ¿qué? Y lo que te vale eso, a lo que la clienta te lo va a comprar, tú le puedes ofrecer quizás en volumen y en estéticamente proyectos más bonitos que a ella le van a servir y que le van a decorar esa mesa bien linda, y que aparte de eso se lo va a regalar a los invitados, en fin. Entonces yo me voy por esa otra línea, y eso es a lo que yo he procurado ofrecerle a las chicas y a los chicos, porque tengo también hombres en la suscripción, ese tipo de trabajos. Entonces lo veo desde ahí. En este año, no sé, eso hago como muy en mí, no soy como muy de lo comercial, me refiero a personajes, a temáticas, a temporadas, soy más bien como muy, no sé, como que le enfoque más al universal, no al muñequito genérico. Sí. ¿Te me hago entender? ¿No? Como transversal, como que ya sabes. Entonces, que sirvan para toda ocasión y que se puedan adaptar si determinado cliente lo quiere, exactamente. Entonces, así, sí, porque soy también de eso, no soy de, ay, no, es que voy a hacer esto de Mickey, voy a hacer esto como se ve, sí. Entonces, dado que escucho que quieren, dado que escucho que me gustan, y hay suscriptoras que me proponen temas, o dentro de la suscripción le puedo poner una encuesta, veo que apunta más a lo comercial, ¿sí? Por ejemplo, me pueden decir, ay, qué rico, no sé, ahora que está, no sé si ya empezó, por ahí vi que iba a salir la película de Stitch, la película nueva de Stitch, Lilo y Stitch. Hagamos Stitch, o hagamos, qué sé yo, algo clásico, Cenicienta, cosas así, que digo yo, bueno, si eso es lo que piden, pues seguramente a ellas son también lo que le están solicitando hacer, ¿cierto? Sí. Que he hecho de dinosaurios, que he hecho de astronautas, pero cosas muy genéricas, no que sea un personaje como tal. Entonces, este año estoy procurando como trabajarlo un poquitico a lo comercial, pero obviamente pues sin perder mi estilo. Tu estilo, claro. Exactamente, exactamente. Qué lindo, porque y es bonito precisamente porque eres academia, ¿no? Porque estás formando personas para que ellas también tengan como esa capacidad de crear sus propios productos, aunque si tú le estás enseñando, mira, vamos a hacer así, les enseñamos a hacer esta caja, pero esa misma caja en 20, en 30 personas no va a ser la misma, cada quien le va a poner su toque, ¿no? Su estilo, que es lo que a veces la gente malinterpreta de las suscripciones. A veces hay personas que piensan que porque van a la suscripción es porque es eso, y se limitan a eso, no le ven el potencial que de un kit pueden sacar, ¿no? Exactamente. Que de eso se trata, que si uno va a una suscripción es porque va a aprender, va a tener su clase y con eso tiene la base para dejar volar su imaginación, lo que le decimos, ¿no? Siempre aquí nosotros les enseñamos a hacer este archivo, pero ya de ahí para allá todo lo que ustedes puedan hacer, ya eso es parte de su imaginación, ¿no? Exacto, y no sabes lo que me alegra encontrar justamente eso, ¿cierto? De ver, la caja de tal suscripción, mira, la adecué y le puse este personaje, o la adecué y le modifiqué esto. Hay algo que tengo una especial cariño y admiración, porque es admiración profunda de una suscriptora que no tiene plotter.
todo lo hace con tijera. Ay, Dios. Y hubo un mes para mí, digámoslo, muy, muy detallado, que fue un mes que trabajamos Alicia, y ella me supo sacar ese cake topper, que fue un cake topper con muchos elementos, me lo hizo a mano, pero aparte de eso ella lo modificó en caja. O sea, para mí eso fue wow, o sea, wow, Imagínate, eso es ahí donde uno dice de verdad la persona quiere, ¿no? Cuando las personas de verdad quieren. Entonces ella adecuó eso, lo modificó porque se lo ofreció a alguien, o alguien lo vio y le dijo, ay no, pero yo lo necesito en caja, y ella hizo su caja. Esa caja no la hicimos, ella la adecuó y le hizo la estructura de la moto y todo a mano. O sea, para mí eso es admirable. Yo la publiqué y le enaltecí eso en una historia, porque eso es satisfacción, sí. No es limitante, limitante, porque ay, no, entonces, y es lindo. De verdad que sí, porque esa sensación, pues me pasa a mí. Yo recuerdo que yo también enseñaba a hacer, me gusta hacer cosas donde de pronto cuando es un proyecto que vamos a hacer en un directo, que tenga un movimiento manual, entonces que les enseño a hacer el mecanismo y todo, y ver cuando publican y que lo hacen con sus propias cosas, ay mira, le puse esto, gracias por lo que, wow, es una cosa que siente uno aquí como, ay, tan lindo. Sí. Es bonito todo eso. Ay, qué lindo, Cristina, todo y todo lo que te decía, ¿no? Lo fuimos viendo y vamos hablando y vamos viendo de verdad cómo tu evolución, de cómo te has preparado, de cómo llegan allí, que no es que, ay, no, es que Cristina, no, Cristina tiene tantos seguidores, Cristina está allá, Cristina es muy grande. Eso no es para mí, eso es difícil, eso yo no puedo, eso no sé qué. Aquí vemos, y es eso lo que hacemos acá, ¿no? Sensibilizar y que se den cuenta que todo es un proceso y que no todos nacimos aprendidos. Y lo que tú decías al inicio que llamaba mucho la atención, yo nunca fui dada para manualidades. Para mí todo esto de manualidades y creatividad, cero, eso todo lo hacía mi mamá por mí. Y mira ahora lo que haces, mira ahora lo que eres capaz de hacer. Entonces, quiere decir que si nos preparamos, nos dedicamos y le ponemos el corazón a lo que estamos haciendo, podemos lograr hacer cosas lindas, ¿no? Entonces es maravilloso, de verdad. Y es de constancia, Una historia muy bonita. De verdad, Laura, que no es un camino fácil, no es fácil para nadie. En el que te vas a sentir 1000 veces frustrada, que decís, qué bobada, voy a soltar esto, en fin, pero si existe esa pasión, esa fibra, cualquier factor motivacional, pueden ser tus hijos, puede ser tu familia, algo personal, una situación relevante que hayas vivido, cualquier situación que te haga estar aquí, definitivamente, si ese es tu feeling y esto es lo que te jala y esto es lo que te mueve, no se puede dejar de hacer ni se puede dejar de no se puede soltar. Que solito esto solito no va a andar. Si no está uno ahí al pie, esto solito no va a funcionar. Es cierto, y tienes razón, ahí tocas un punto muy importante, porque hay mucha gente a la que clínicamente les recomiendan, busque un hobby, haga alguna manualidad, busque algo para hacer. Y ya de ahí a muchas personas les gusta y se quedan allí por eso. O sea, vemos personas que son grandes crafters y por terapia recomendada empezó en este mundo. O sea, no todo está escrito en la vida, ¿no? Nuestro camino puede cambiar todos los días, en cada momento, ¿no? Es muy bonito eso, Laura, muy bonito, porque mira, nadie sabe la historia tan linda que hay detrás de cada persona. Y eso para mí es invaluable, para mí es muy invaluable, sin hablar con nombres porque pues respeto mucho su privacidad, pero es muy bonito cuando detrás de cada persona, no son todas, pero hay personas muy, no sé, algo les genero yo que me abren su corazón y me comparten un poquitico de su vida, que hay depresiones, fallecimientos de seres queridos, enfermedades crónicas, que una suscripción o el escucharme a mí o el ver qué proyecto se va a hacer este mes, las motiva, o sea, las ancla a algo, no a que se hundan, a que, en fin, verlo como sea terapéutico y que quizás más adelante se convierta en un factor que potencialice un ingreso, genial, pero saber que mucho más, ahí, ¿no? Ver que te saber que desde ahí yo les puedo facilitar un poquito en ese proceso que estén viviendo. Como mencionaba yo, de duelos, ya que se le muere el hijo o hay una enfermedad ya, como te digo, crónica, degenerativa, en fin, y saber que yo estoy ahí aportando en algo, o sea, para mí eso es invaluable, de verdad que lo atesoro
para mí como, qué logro, de verdad, para mí es un que logro. Sí, y se ve ahí también lo último que nos faltaba por comprobar, de que lo que decían, de que estás ahí, que escuchas, que das un consejo, que así sea que vas y que escuchar. Yo creo que hay muchas personas que necesitan que los escuchemos, ¿no? Sí, sí. Sencillamente escucharlos y robarles una sonrisa en cualquier modo. Entonces eso es muy lindo. Y ya como finalizando, Cristina, ¿qué le diríamos a esas personas que al contrario están allí sentadas, que no se deciden dar el paso, que dicen, no, yo, como casi que como la canción, no, yo no nací para eso, yo no puedo, yo no, eso es para los que tienen, eso es ya porque son grandes, eso es porque tienen mucho para ponerse a hacer eso? ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Qué mensaje les podemos dar? Miren, hay algo en lo que el ser humano, independientemente de donde esté, Laura, sea lo que hagas, sea lo que hagas, pienso que hay algo que nos moviliza, así tú no lo veas de una manera tan directa, y es el servir, Cuando tú hagas lo que hagas, sea en el trabajo en el que estés, enfoques esa labor, enfoques ese trabajo al servicio, para mí es ganancia, ¿sí? Porque miren, muchas veces aquí uno sentadito en este espacio, uno como que encerradito y no sabe el impacto que uno puede generar en el otro, sea a través de un like, a través de una suscripción, a través de una historia, o sea, puedes llegar a tocar corazones desde ese punto. Y más aún la papelería, en la que tú generas tantas emociones, porque no solamente es un proyecto bonito, es lo que le estás generando a quien lo reciba, esa emoción. Y para mí eso es invaluable. Entonces, si estás en ese temor de que lo hago, de que no lo hago, de que será que sí, de que será que no, jamás lo vas a saber si no das ese paso. No te vas a dar cuenta que hay más allá si no das ese paso. Y créeme que lo que hacemos con el papel, que dirán muchos, ay, eso tan sencillo, ay, pues es papel, pues porque vale tanto, sí. Lo que genera la emoción, sea una caja, un K-top, la emoción genera, y lo que luego te va a generar a ti, eso no tiene precio, te pueden pagar a ti sin un valor, pero lo que eso representa para ti, de saber que esa piecita, que la persona lo recibió, o que ese archivo que alguien te lo compró, o que ese like en el que te conectaste y esa persona justo se conectó contigo y luego te dice, Cristina, me subí el ánimo, estaba aburrida y te escuché y me animé. El saber que va a llegar una suscripción un mes más y te voy a encontrar ahí y me voy a sentar a ver el video por la noche, que antes de que me coja la aburrición veo el video tuyo y me anima. Eso es servir, eso es servir. Exacto. ¿Que recibo económicamente una retribución? Sí, pero para mí eso es servicio, y si no estamos aquí en este mundo para servir, vuelvo y reitero, independientemente de lo que hagas, creo que nuestro norte va a estar perdido. Entonces, en esa capacidad de ofrecer, porque tienes un don, o porque tienes necesidad de ocuparte, por lo que sea, te tienes que arriesgar. Te tienes que arriesgar y vivir ese paso de pasar a esa incertidumbre a estar en el rollo y meterte en el rollo y decir, si soy capaz, no soy capaz, pero si no nos metemos, no lo vamos a poder. Cansamos, ¿no? Si no damos ese paso. No vamos a poder concluir qué vamos a encontrar más allá. Pero yo pienso que si lo vamos si lo enfoco, o por lo menos a mí me ha servido muchísimo, enfocarlo desde esa capacidad de servicio. Para mí ese es el motorcito, además de mis 2 hijos y mi familia, mi esposo, que para mí pues son mis mayores tesoros, el servir y el saber que hay una persona que está, incluso sin yo mostrar el proyecto y ya estoy diciendo, Cristina, ya estoy ahí, te acompaño y estoy contigo, o hago un live y listo, me apunto, me trasnocho, en fin, lo que sea. Para mí eso tiene un gran valor, y sé que para el otro representa, estoy sirviendo a través de mi arte. Sí, es cierto, y qué lindo, de verdad te agradezco, porque es muy lindo lo que dices, y como decían por ahí, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir, es algo así, ¿no? Que no me pase la del Chapulín Colorado. Así es. Pero es cierto, ¿no?
porque era precisamente lo que te decía al inicio, de que siempre tomamos como un feedback de cómo nos ven detrás de la pantalla, precisamente es eso. Y que lo que dices es cierto, que una palabra, una cosa que tú precisamente, como siempre decimos, ¿no? Yo voy pasando y veo, me paro a ver esta persona porque me llamó la atención, es porque ese mensaje era para ti, porque precisamente tú estabas ahí diciendo esas palabras y preciso dicen, ay no, es que me cayó, pero como anillo al dedo, porque tenías que ir, porque tenías que estar allí y le estás dando una ayuda sin tú saber, y quién sabe a cuántas personas más le estés ayudando y no te das cuenta, ¿no? Indirectamente. Qué lindo, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Cristina, me encantó tenerte Laura. Qué lindo, muchas gracias. Me encanta que siempre es cierto, ¿no? Y yo les digo, siempre es cierto ver que las personas las perciben tal y cual y como son, que cuando vienen y nos cuentan su historia, vemos su esencia, lo vamos conociendo muchísimo más, nos damos cuenta que es cierto, ¿no? Que siempre lo que las personas perciben de nosotros es lo que realmente somos. Entonces, una persona tan bonita, calurosa, conversadora, porque aquí podemos estar conversando bastante bueno, pero ya nos tenemos que ir. Gracias a ti, Laura, muy linda. Gracias a ti de verdad que sí, por darme esta posibilidad, esta oportunidad tan bonita de mostrar ese lado humano, ese lado vulnerable que todos lo tenemos. Yo no tengo lío en exponer ese lado vulnerable, ese lado frágil, que si no es así, entonces ¿cómo crecemos, cierto? Es lo que somos, es lo que somos, es lo que somos, bueno, y como decimos en Colombia, es lo que hay. Y que espero que a estas palabras y bueno, lo que que alguien lo vaya a ver, llegue a su corazón y que ojalá que lo que yo viví, que con toda seguridad hay muchas más mujeres en ese mismo proceso de quizás una Cristina unos añitos atrás, están ahí. Sí. Las invito a que suelten esos miedos y se llenen de toda la valentía que ahí está latente, ahí está esa lucecita latente, como mujer que somos, que no somos débiles, la vulnerabilidad es parte de la condición del ser humano, y si no está ahí, pues ¿cómo no? Si eso es lo que nos empuja a nosotros precisamente a mejorar, pero no le den miedo a soltarse, créanme que se puede. Es de ahí que tienen que tomar esos miedos, tomarlos y crear como ese escaloncito que necesitan para tomar ese impulso y moverse. No es fácil, no es, ni sencillo es, ni no es que tú publicaste y eso solito se vendió, no, eso es una cantidad de elementos que van a entrar ahí a jugar para que tú logres engancharte. Y para mí lo fundamental en todo este cuento, Laura, es crear una identidad, que entre miles de proyectos, este es de fulana, eso tiene nombre y apellido, a eso es a lo que hay que llegar, a ese factor diferenciador es a lo que hay que llegar, para que puedan uno poder, como no sé, como ganarse un espaciecito en este. Exacto, que ya el espacio para todas hay. Entonces lo que toca es saber que en ese espacio estoy yo y que me identifiquen que esa soy yo, esa es esta soy yo. Así es. Eso es así. Muchísimas gracias, de verdad que sí, me encantó, muy rico haber estado por allí en la capital de la eterna primavera, qué lindo. Muchísimas gracias, un abrazo en la distancia, y ya saben todos, vayan, denle mucho amor a este episodio, compártanlo con muchas personas que no sabemos a quién le puede servir y en qué momento le llega este mensaje. Entonces, como siempre les digo, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Crafter vemos, corazones no sabemos, tu historia a tu manera. Muchísimas gracias, mi Cris hermosa. Gracias a ti, Laura. Un beso y un abrazo grande. Laura Cironi nos trae siempre buenas historias, grandes personajes. Corazones, no sabemos tu historia, tu manera.